Hablemos claro, Nicolás Lucar. Y lo que tendría que hacer hoy el ministro de Educación es irse a su casa, renunciar. Y si no lo hace, mañana el presidente Vizcarra tendría que sacarlo. El tema del ministro, de la responsabilidad del ministro de Educación está en este momento en el centro de la atención nacional. Y esto ocurre por segunda vez en unos pocos meses. Y digo por segunda vez porque me estoy refiriendo al incidente que ocurrió con respecto al descubrimiento de que dos universidades, la Universidad Peruana Alemana y la UTP, propiedad del grupo Intercorp, habían tenido un trato discriminatorio y preferencial a la hora de obtener sus licenciamientos. En el caso de la UTP, se le había dado el licenciamiento a filiales que no estaban terminadas de construir y que no habían cumplido con los requisitos que se le exigen a todas. Entonces, no es que alguien estaba pidiendo, en el caso de la UTP, ¿no es cierto?, que se caiga el SUNEDU, que se deshaga todo lo hecho, que se le devuelve el licenciamiento a las empresas que se les ha quitado. No, lo que se estaba planteando es que la severidad tiene que ser para todos y las reglas de juego tienen que ser para todos. No, si tú eres el grupo Intercorp, entonces te trato diferente. Así no son las cosas. Y en el caso de la UPAL, aún es peor. Porque en el caso de la UPAL es una universidad, la Universidad Peruana Alemana, que nunca ha operado, es una universidad minúscula, que tiene una infraestructura minúscula, que garantiza clases en 3 aulas, 3 aulas. Entonces, eso es nuestro proyecto nacional universitario. Pero ¿saben lo que pasa? ¿Ustedes tienen idea de cuánto vale tener un licenciamiento en el Perú? ¿Cuánto vale en plata? Usted se presenta con su licenciamiento en la mano y los fondos de inversión le dan dinero. Porque es un negocio el de la educación en el Perú. Vale dinero el otorgar un licenciamiento. Y el problema es cómo diablos le entregan el licenciamiento a una empresa, a una universidad minúscula que nunca ha operado y que tiene 3 aulas. O sea, ¿cuál es el criterio? Eso es lo que se criticaba. Y el ministro sacó Benavides como escudo. No, están atacando el proyecto de reforma. No, señor, esa no era la discusión. Esa no era la discusión. Igual que cuando se le reclamó el tema de los jóvenes que están en este momento desamparados, a los que se suman ahora aquellos jóvenes cuyos padres no pueden pagar más la educación universitaria particular porque no tienen dinero. Es decir, si vas a ser absolutamente severo, y es correcto ser severo exigiendo reglas de juego mínimas para la operación de las universidades, tienes que tener un plan de contingencia para contener a todos aquellos alumnos que van a quedar desamparados. Y por lo tanto, invertir dinero en la universidad pública para que los admita. Esa es la primera responsabilidad del Estado. No ver a qué universidad o darle facilidades para que se vayan a otra universidad particular. El Estado tenía que asumir su responsabilidad. Porque la Constitución dice que la responsabilidad primera de la educación en el Perú es del Estado. Eso es un tema, pero el que tenemos ahora es grave. Es grave, ¿por qué? Porque se ha acreditado que ha habido serias irregularidades y un favoritismo grotesco a una empresa que no calificaba, que tenía 14 trabajadores, que estaba acogida a la suspensión perfecta, es decir, que no le pagaba a sus trabajadores porque no tenía recursos, que tenía 10.000 soles de capital social y que decía que tenía la representación de la Corporación Internacional Lenovo cuando el representante de Lenovo en Lima les decía todos los días no la tiene, no es cierto. Y sin embargo insistieron. ¿Para qué? Para que algún organismo financiero le dé una carta fianza de que esta gente, sin tener la calificación y la capacidad para cumplir con los requerimientos de los 1.000.000 de tablets y de los 200.000 cargadores solares, se llevara a la licitación. Y esto no solamente ha sido bochornoso porque nadie les pudo otorgar una carta fianza por una razón muy simple, no tenían la representación de Lenovo. Y todo indica que nunca la tuvieron, que todo fue un montaje. Y el problema es que a estas alturas y con los meses transcurridos, o sea, uno tiene absoluto derecho a sospechar de que hay algo oscuro.
porque esto es un negocio multimillonario, porque los precios que le estaban poniendo además y que se habían admitido en el Ministerio de Educación eran muy por encima de los que se pueden conseguir en el mercado hoy, incluso en medio de la crisis provocada por la pandemia, donde todo el mundo quiere tablet. Exitosa. Pero eso es un tema que la justicia tiene que resolver. Es decir, la verdad sobre lo que pasó acá la vamos a saber. La vamos a saber y hay funcionarios responsables, pero acá, más allá de la responsabilidad penal incluso de los funcionarios del Ministerio de Educación que han estado a cargo de este proceso, es la responsabilidad política del ministro. O sea, no puede ser que una persona a la que se le encarga una tarea tan trascendente como el de la educación, en medio de una crisis, donde las tablets son un asunto de vida o muerte, es el más grande presupuesto de todos en relación a la pandemia, tomado individualmente, son casi 1.000 millones de soles y se han manejado de una manera, por decirlo menos, irresponsable. Y lo que tendría que hacer hoy el ministro de Educación es irse a su casa, renunciar. Y si no lo hace, mañana el presidente Vizcarra tendría que sacarlo. Porque si vamos a pretender cambiar las cosas en el Perú, tenemos que actuar en consecuencia. No se puede permitir que siga ocurriendo un manejo tan irresponsable de los recursos públicos. Y finalmente, en un caso como este, es decir, no estamos hablando de que, bueno, pues no se van a poder comprar las benditas tablets porque hicieron todo mal, ¿no es cierto? El problema es que se está causando un daño gravísimo y sobre todo a los niños más pobres del Perú que están en este momento incomunicados y que van a perder el año. Es decir, es una responsabilidad no solo con respecto al manejo de los recursos, sino con respecto al daño que se está provocando a la educación peruana de nuestros chicos en una circunstancia tan difícil como esta. Hay que actuar en consecuencia, presidente. O sea, tiene que haber una coherencia entre el discurso y lo que se hace. Como en otros casos, vamos a estar esperando. Hablemos claro, Nicolás Lucar.